de estudios sociales, diferentes temporadas del año que estamos entrando ahora. En julio, por lo menos aquí en este país, fechas de independencia, recordando la historia de la nación, todas las cosas que vinieron pasando para que nuestra nación pudiera llegar a ser una nación, y el porqué y los personajes y todo lo demás. ¿Cuál es la historia de tu nación? Yo recuerdo cuando estaba viviendo en Honduras durante un año, estaba sirviendo en una escuela y todos los días también el himno nacional, tu bandera, es un lampo de cielo, hablaba de la banda blanca que cruza la bandera hondureña, etc. O sea, cada país tiene su historia. Y el pueblo de Israel también tenía sus historias, tenían su trasfondo nacional, su patrimonio nacional. Pero Israel era distinto porque ellos sí tenían una grande historia, así como nuestros países, tenían sus grandes héroes, así como nuestros países. Pero a diferencia de otras naciones, el fundador del pueblo de Israel era Dios mismo. La historia más grande del pueblo de Israel era una historia que escribió Dios. Y el héroe más grande de la historia de Israel era Dios mismo. Es muy importante, es menester que recordemos nuestra historia y una y otra vez, porque si no, se nos puede olvidar. Y no es solamente porque trate de la historia, es por eso, o sea, de niño nosotros no hacíamos el saludo a la bandera y aprendíamos acerca de la historia de la nación todos los días solo para conocer la historia. Es para que antes de un partido deportivo, cuando todos se ponen de pie, se quitan los gorros y se pone la mano sobre el corazón, uno sienta algo en el fondo de su ser respecto a la nación donde Dios le permitió nacer, sin importar cuál nación ha sido. Es que nuestro pasado, nuestra historia, define quiénes somos hoy en día. O sea, nuestro presente es definido por nuestra historia, ¿verdad? Y en el caso del pueblo de Israel, no solamente su identidad como nación se basaba en su historia, sino también su esperanza para un futuro como una nación se arraigaba en esa misma historia. Entonces, si para nosotros es importante, mucho más era importante que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, recordara su historia, sus raíces como nación, de dónde vino a ser. Vamos a estar en el Salmo 105 en esta tarde. Hemos venido viendo diferentes tipos de salmos que hay en el Salterio. Y uno de los tipos de salmos es el salmo sobre la historia de la salvación. El salmo sobre la historia de la salvación. Es un salmo narrativo, cuenta una historia. Una canción que cuenta una historia, pero es la historia de la nación. Y como hemos dicho, en el caso del pueblo de Israel, no es solo la historia de la nación, es la historia de Dios. Lo hermoso de la historia de Israel es que culmina en nuestra historia. Porque toda la historia de Israel llevaba al hijo de David que vendría un día, que salvaría a la nación y que llevaría la salvación a todas las naciones de la tierra, nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, cuando leemos la historia de Israel, tenemos que entender, estamos leyendo nuestra historia también. Porque nosotros hemos sido injertados en la nación, según Pablo en Romanos. Esta es nuestra historia. El Salmo 105, hay 5 salmos narrativos, 5 salmos que relatan la historia de la salvación, la historia del pueblo de Israel. 105, 106, 135, 136 y el Salmo 78. Cada uno tiene cierto enfoque. Algunos son más de adoración, algunos son más penitentes, o sea, de arrepentimiento. Imagínate, contar la historia de la nación arrepentidos. Eso es muy común, como vamos a ver en el caso de Israel. Podría ser curioso porque normalmente el patriotismo es solamente como sacar el pecho y sentirse orgullo. No, para ellos era bajar la cabeza y sentirse mal y mirar al único que era digno de su alabanza. Empezamos en el Salmo 105 con los primeros 2 versículos y dice el salmista, recordemos, estos son cantos comunitarios, comunales. Entonces el salmista llama al pueblo a participar. Dice, den gracias al Señor. Cuando vean al Señor en toda letra mayúscula, o en otras versiones diría Jehová, ese es el nombre sagrado de Dios, Yahvé, el yo soy. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos. Cántenle, cántenle, hablen de todas sus maravillas. Y continúa llamando al pueblo a anunciar las grandezas de Dios entre las otras naciones. ¿Sabía usted que Israel tenía el llamado de atraer a las demás naciones a Jehová Dios? Ellos tenían que ser luz para las naciones. Un papel que nunca llegaron a cumplir muy bien, pero en algunos casos personas de otras naciones se acercaban. Una vez la reina de Seba vino a ver todo lo que había escuchado acerca de Salomón. Había personas como la moabita Ruth, que termina uniéndose al pueblo de Israel, y otros extranjeros. Hasta en el Nuevo Testamento vemos un Cornelio y otras personas que estaban aprendiendo sobre el Dios de Israel. Entonces, llama al pueblo a anunciar entre las naciones las increíbles obras de Jehová, su Dios. ¿Qué obras? Por ejemplo, bueno, eso lo va a detallar, pero en los versículos 5 y 6 dice, recuerden las maravillas que él ha hecho. No se olviden de dónde vinimos. Recuerden las maravillas que él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca, oh simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Entonces, el salmista habla al pueblo de Israel de esos días y de todos esos siglos, porque entra en su himnario, o sea, van a cantar esto siglo tras siglo tras siglo. Y está recordando a los israelitas de ese día, que eran los escogidos de Dios, por ser simiente de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, a quien Dios hizo grandes promesas de hacerles una nación, de ser su Dios y de bendecir todas las familias de la tierra a través de ellos. Entonces, recuerda, en este caso, el pueblo, en muchos momentos de su historia, las cosas no iban muy bien para el pueblo. De repente estaban pasando por tiempo de dificultad, donde Dios los estaba probando. O de repente estaban pasando por tiempos de exilio, donde Dios los estaba disciplinando. Pero el salmista dice, recuerden las increíbles obras de nuestro Dios.
No se olviden, simiente de Abraham, hijos de Jacob, sus escogidos. Entonces empieza a decirles por qué deben dar gracias a Dios, sin importar lo que esté pasando en su alrededor, y por qué deben anunciar sus obras. Dice en el versículo 8, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de la heredad de ustedes. Cuando eran pocos en número. O sea, en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, eran como 10, 20 personas. Con todos sus sirvientes llegaban a como 70 al final. Pero eran muy pocos en número, muy pocos y extranjeros en el país. Ellos van vagando por una tierra habitada. O sea, había grandes pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Y ellos estaban acampando en tiendas de campaña, viviendo. No tenían ni un metro cuadrado que podrían decir, este es mío. Pero Dios les decía, toda esta tierra yo les voy a dar. Era su promesa. Les voy a hacer una nación grande y voy a bendecir las naciones a través de ustedes. Entonces, primero empieza con la promesa a la nación. Versículo 19, y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan. Los caminos de Dios son misteriosos, ¿no? Dios, para bendecir a su pueblo, manda una hambruna. Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo por sus hermanos. No tiene que mencionarlo porque está hablando con los israelitas, ellos conocen la historia. ¿Qué cosa más terrible? La traición de los hermanos contra José. Al final José les va a decir, ustedes lo quisieron para mal, pero Dios lo quiso para bien. Para salvar así como lo ha hecho, salvar a mucha gente. Los caminos del Señor son muy misteriosos. Dice, envió a un hombre delante de ellos, a José vendido como esclavo, con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Recuerden su predicción. Él había soñado de joven y fue y contó a sus papás y a sus hermanos. Fíjense, tuve el sueño más raro anoche. De que todos ustedes venían y se postraban ante mí. Él era como el penúltimo de los hermanos. O sea, los hermanos no lo veían como gran cosa. Y era el preferido de su papá, entonces menos lo querían. Pero hasta sus papás se extrañaron. Dijeron, ¿qué cosa? Vamos a postrarnos. Bueno, hasta que su predicción se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. El faraón envía por José. Lo suelta y lo pone en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador de todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad de José. A sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Personalmente Jacob y su familia entró en Egipto. Lo vemos porque dice también Israel entró en Egipto, así peregrinó Jacob en la tierra de Cam. Entonces, podríamos decir en este primer verso o primero y segundo verso del canto, ya resumió un libro entero de la Biblia.
Ahí va Génesis, ¿no? Desde el 12 hasta el 50. Ya nos resumió la historia del pueblo de Dios. Pero va a continuar. Porque realmente estos son como donde se siembra la semilla de las promesas. Pero ellos no las poseían. Ellos eran como extranjeros y peregrinos caminando por Canaán. Hay hambruna. José había sido vendido como esclavo. Tienen que ir a buscar pan porque no hay pan en toda la tierra. Van a Egipto, que era la nación más poderosa. Curiosamente, el segundo en mando es nadie más que José. Y ellos van y tienen que buscar pan. Les dan un lugar, Faraón les da donde vivir en la tierra más próspera de la región. Y ahí empieza. ¿Qué es lo que estaba haciendo de Dios? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Bueno, primero, como José les dijo, para salvarlos, porque si no perecían. Y eso no podía ser porque eran el pueblo a quien Dios había hecho las promesas. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Continuemos. Versículo 24. E hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. Los israelitas llegan a ser numerosos y fuertes hasta más que los egipcios. Los egipcios llegan a temer que el pueblo de Israel se volviera en su contra, porque era una nación, un pueblo numeroso y fuerte. ¿Cómo llegaron a ser tan fuertes? Bueno, porque habían trabajado como esclavos durante tantos años, que no solamente se habían vuelto fuertes, no solamente numerosos, sino también fuertes. Dice en el versículo continuando, les cambió el corazón para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Luego Dios envió a Moisés su siervo y a Aarón a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. Y luego va a empezar a enumerar las diferentes plagas que Dios mandó sobre la tierra de Egipto, mostrando su poder sobre los dioses de Egipto. Sabemos que al final Dios rompe la terquedad del pueblo. Versículo 36. Saltando un poco ahí más abajo, dice, también hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Pero a su pueblo lo sacó con plata y oro. No salieron de Egipto solamente numerosos y fuertes, sino también con muchas posesiones. Con muchas posesiones. A su pueblo lo sacó porque los egipcios les daban las cosas y decían, váyanse, váyanse. Entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Entonces, vemos ahora, adelantó la historia como más de 400 años en este verso del canto. Pero ya resumió cómo Dios hizo promesa a los padres, cómo los cuidó, cómo Él a través de su plan, Él les dijo, les voy a hacer una nación fuerte. ¿Cómo? Los voy a hacer esclavos durante 400 años. Bueno, no pareciera un buen plan al pueblo, pero Dios sabe lo que Él está haciendo. Y ellos salen numerosos, fuertes y adinerados,
de Egipto. Dios manifestando su poder. Pero hay un evento que marca el origen de la nación de Israel. Sería como, hemos hablado de las promesas como sembrar la semilla. Empieza a echar raíces, pero en algún momento brota. Es como un bebé. Primero se concibe, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y hay el momento cuando se le da luz al niño. Ese evento, podríamos decir la historia, la experiencia raíz de la nación de Israel, fue cuando se encontraron con el Mar Rojo y el pueblo egipcio por detrás y las montañas al lado, y no tenían ninguna escapatoria, no tenían ninguna salida. Faraón viene con todas sus carrozas, todos sus caballos, todos sus jinetes, toda su guerra para destruir al pueblo. El pueblo está entre la espada y el mar. No tienen para dónde ir. Se desesperan. Esa es muerte segura. La nación más poderosa sobre la tierra, el ejército más fuerte sobre la faz de la tierra, en ese entonces viene para devorar al pueblo. Pero ¿qué les dice Moisés? Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Él levanta su vara, la vara de Dios, sobre el mar, y las aguas del mar se abren. El pueblo de Israel cruza sobre tierra seca al otro lado. La manifestación de poder más increíble. Llegan al otro lado, pero todavía hay un problema. Hay un ejército que viene por detrás, que viene también detrás de ellos sobre tierra seca. Pero la tierra no permanece seca. Cuando el ejército llega a estar entre el mar, Dios trae las aguas de nuevo. Y con un solo mover del dedo, como si fuera, destruye a todo el ejército de Faraón. Este fue el momento decisivo para el pueblo de Israel de saber que con Jehová ellos podían contar. Dios era fiel. Su amor era constante, era eterno. Él no los abandonaría. Todo lo que él había hecho. Este vino a ser la historia maestra del pueblo de Israel. Podemos ir a Éxodo capítulo 15. Estamos estudiando los salmos, pero los salmos tienen raíces muy temprano en la historia del pueblo de Dios. Porque cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, había una persona, una hermana de Moisés, que dirigió a todas las doncellas de Israel en alabar a Dios que les acababa de liberar. En Éxodo 15 tenemos el canto de Miriam. Dice, porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los israelitas anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón y de Moisés, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas, y Miriam les respondía, canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete arrojado al mar. Israel empieza a ser un pueblo cantor, un pueblo que alaba a Dios por sus grandezas y por sus obras.
Por eso el salmista dice en el Salmo 105, recuerden las maravillas de Jehová. Recuerden, sabemos que cada año el pueblo de Israel celebraba la Pascua y recordaban lo que Dios había hecho. Como Dios había escatimado el primogénito de cada casa cuando aplicaban la sangre del cordero. Y cómo Dios los había liberado del pueblo, de la tierra de Egipto. Pero cuando, por ejemplo, en la primaria, en Israel, cuando hacían el saludo a la bandera, ellos recordaban el momento cuando Dios parte el mar rojo para su pueblo, los saca al otro lado en tierra seca y destruye a sus enemigos que los habían esclavizado para siempre. El pueblo más fuerte, pero Dios libera al pueblo débil. Cuando el pueblo está por entrar a la tierra prometida, Moisés les está dando las instrucciones, repasando toda la ley que les había dado. En Deuteronomio capítulo 26, él les está hablando de qué van a hacer en el día de las primicias. Había una fiesta, en un festival sagrado, donde iban a llevar las primicias de sus tierras. Cuando ya estuvieran en la tierra de Canaán y estaban cultivando sus campos, cuando empezaban a cosechar, había un festival donde llevaban las primicias a presentarlas ante Dios. Y entonces Moisés les da estas instrucciones. Esto es lo que van a hacer. Cuando lleven las primicias, van a decir esto. Versículo 5. Tú responderás delante del Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió ahí, siendo pocos en número. Esto lo tenían que recitar ante el sacerdote. Estas son las primicias. Dios nos ha introducido en la tierra que nos prometió, y aquí traigo las primicias de la tierra. Y el sacerdote va a tomar la canasta de su mano y tú le vas a responder: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió ahí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos a Yahvé, Jehová, Señor, el Dios de nuestros padres. Y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Dios ha sido fiel. Dios es el que nos formó como nación. Dios es el que nos ha dado esta tierra. Y ahora traigo las primicias como Él nos ha mandado. Este es el momento decisivo para la historia de Israel. Volviendo al Salmo 105, menciona que después de sacarlos de ahí, dice, extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices y los sació de pan del cielo, maná. Vivieron de un pan de ángeles durante 40 años. Ellos despertaban cada mañana y había como un rocío sobre la tierra, pero no era agua, era maná, pan del cielo. Dios les había provisto y los sostuvo. Abrió la roca, no había agua que tomar. Bueno, Moisés, toca con la vara la roca. Abrió la roca, brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca. Dios suplió para su pueblo en el desierto cuando no tenían nada. Vez tras vez, tras vez, tras vez, Dios suplió para su pueblo. La historia del pueblo de Dios es una historia que, si lo describiéramos en términos musicales,
empieza en un tono menor, que es un tono que tiene como un toque de tristeza, de dolor. Pero luego transiciona a un tono mayor de alegría, de celebración por lo que Dios ha hecho. Esto lo vemos en la oración de Ana. Sé que varios de ustedes han estado estudiando primero de Samuel y estudiaron en la primera parte de primero de Samuel la oración de Ana cuando Dios le concedió hijo, que ella había orado por un hijo. ¿Se acuerdan? El sacerdote Elí pensó que estaba ebria porque estaba ahí hablando consigo mismo. Y ella dice, no, Señor, estoy orando. Y él dijo, el Señor te va a conceder ese hijo, ¿no? Entonces, en 1 Samuel 2, leemos la oración, el cántico realmente de Ana. Entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti. No hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Escuchen esto. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. Dios desde el principio ha vuelto las cosas como boca abajo en su cabeza, patas arriba. Jacob era el segundo, no, él va a ser el primero. Dios siempre ha obrado. Él escuchó el clamor de su pueblo cuando estaba en esclavitud, maltratada por el opresor que era más fuerte y más poderoso. Y Dios dice, bueno, creo que voy a cambiar este cuadro. Ana, estéril, no puede tener hijos. Dios dice, bueno, creo que vamos a hacer algo aquí. Había otra, una joven, muchos siglos después, que oró muy semejante a Ana y cantó. En Lucas capítulo 1 versículo 46 dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. De generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. ¿Quién va a ser la madre del rey? ¿Una persona de sangre real que vive en un palacio? Ella sí era descendiente de David, pero vivía en condición y era de familia muy humilde. Que cuando les tocó ofrecer el sacrificio por el hijo que había nacido, solo alcanzaban dar un par de palomas, que era una concesión para las familias pobres que no podían dar mucho. Ella dice, ¿yo voy a ser la madre del rey? ¿Yo voy a ser la madre del Salvador? Sí, Dios mira a María, su humilde condición, y dice, yo creo que vamos a hacer algo aquí.
Versículo 53. A los hambrientos ha colmado de bienes. Ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, Abraham y a su descendencia para siempre. Aquí vemos que esta joven humilde, que no tenía mucho en términos humanos o a los ojos de este mundo, tenía atesorada la palabra de Dios en su corazón porque casi está citando de memoria la oración de Ana. Y también ella conoce bien la historia de su pueblo. Ella sabe que cuando Dios envía a Cristo, Él está siguiendo con escribir la historia que empezó cuando le dijo a Abraham, en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Ella sabe que Él está cumpliendo su pacto porque es un Dios que cumple su pacto y su palabra. Y para nosotros es muy importante recordar nuestra historia porque nos permite saber quiénes somos. Si Dios nos permite, en las semanas que vienen vamos a poder ver un poquito más acerca de esto y cómo se conecta con nosotros, porque a partir de María y ese hijo que le van a hacer, eso llega directamente a nosotros y nos conecta con la historia. Pero para hoy me gustaría que quedáramos con esto. Los caminos de Dios son misteriosos. No podemos ver desde este lado de una situación qué es lo que Él estará haciendo. Pero Dios es muy bueno. Sus planes son para el bien de su pueblo. No hay ninguna situación que le limite a Dios de que no pueda obrar. Ninguna condición nuestra que nos debe llevar a pensar que Dios no quiere obrar en nuestra vida o Dios no quiere obrar a través de nuestra vida. Si miramos nuestra condición, diríamos, no, Dios va a usar a otro. Pero Dios se fija en personas como nosotros y dice, no, yo creo que vamos a hacer algo aquí. Y Él empieza a poner las cosas de cabeza. Él empieza a exaltar a los humildes. Él empieza a dar abundancia a los hambrientos. Dios es grande y Dios es por nosotros. Vamos a orar y pedir que Él nos ayude en esta semana a confiar en Él y a recordar sus grandezas. Señor, gracias por todo lo que hiciste en el pueblo de Israel, Señor. Sabemos que si no fuera por la historia que estabas escribiendo, no venía el prometido, el hijo de Abraham, el hijo de David. Señor, gracias. Vemos que tú eres experto en poner las cosas de cabeza, Señor. Cuando vemos la cosa más imposible, a veces eso eres tú solamente preparando el escenario para poder mostrar tu grandeza. Señor, ayúdanos a no recordar, a no olvidar, sino a recordar las grandes cosas que has hecho en nuestra vida y en la vida de tu pueblo desde el principio, para que cobremos ánimo y podamos saber, yo soy el tipo de persona que Dios tiende a usar porque no tengo mucho que ofrecer. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.